Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Bandera. Y estamos hoy con una persona muy conocida de larga y destacada trayectoria, Sergio Vitar, ingeniero civil de la Universidad de Chile, economista, pero sobre todo ha sido un destacado dirigente político. Don Sergio, además, tiene un particular récord, le llamaría yo. Ha sido ministro de los 3 presidentes socialistas que ha tenido el país, de Salvador Allende, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, en carteras además distintas, en minería, en educación y en obras públicas. Y es una persona que combina la actividad práctica con la actividad intelectual. Tiene muchos libros, muchos artículos publicado, y también sobre temas diversos, sobre el gobierno del presidente Salvador Allende, sobre su estadía involuntaria en Isla Dawson, el famoso libro Isla 10, sobre la crisis del Teniente en 1973, tiene libros, un artículo muy interesante sobre si era inevitable el 11 de septiembre de 1973, y además ha participado en numerosos libros y capítulos en temas de políticas públicas y de otro tipo. Yo debo confesar que lo encuentro más particularmente generoso con su experiencia. Yo he tenido la posibilidad de disfrutar horas y horas de conversación grabadas con su historia, que esperamos algún día tengan una salida que corresponda, y se lo aprovecho a agradecer públicamente. Y por último, quiero decir que comprende que la actividad política requiere una reflexión continua, repensar los temas. Hoy lo hemos invitado a conversar a partir de este libro, pero obviamente es una conversación más amplia, Transiciones Democráticas, Enseñanzas de Líderes Políticos, que editó junto a Abraham Lowenthal y que publicó Galaxia Gutenberg, un libro muy interesante que se basa en experiencia de transiciones democráticas y que aparecen líderes importantes de distintos países y continentes del mundo. Así que muchas gracias, don Sergio, por estar acá en Historia, Libros y Bandera. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Primero, por invitarme, y segundo, también agrego la generosidad que él ha tenido muchas veces de ir a mi casa, sentarnos a conversar, y yo aprecio enormemente las obras suyas. En materia de la historia de Chile son de las más completas, rigurosas, bien fundadas que yo conozco. Muchas gracias, don Sergio. Después de varios años de servicio público, quería partir con una pregunta personal. ¿Ha valido la pena? Porque mucha gente a veces de repente dice que las cosas van bien, después van mal, uno hace obras, otro las critica. ¿Cómo evalúa usted su estadía, su participación en la política y en el servicio público? Me ha dado mucha satisfacción en mi vida, y yo creo que le ha dado un sentido a mi existencia. Me alegra haberlo hecho, pero es tan incierto y tan independiente de uno mismo que uno lo que hace es tener una vocación, y las cosas se van dando en la vida. Pero a mí me han fortalecido. Ahora, me he preguntado muchas veces, por ejemplo, el momento que alguien se me acerca y me dice en el año 73, el presidente Allende quiere saber si tú asumirías el Ministerio de Minería. Y yo estaba en una reunión en un pasillo conversando con otro y dije, sí. Bueno, y después cuando estaba preso en la isla Dawson, me preguntaba, pero ¿cómo decide uno en la vida y las circunstancias se van tejiendo unas con otras?
o cuando me decido, aparece un bando militar y dice tiene que presentarse. Y me presento y me voy a la escuela militar y termino en la isla Dawson, cosa que jamás me imaginé. Entonces me dicen, ¿y por qué se presentó si ya había muertos ese día y el día anterior? Corrían por el río Mapocho. Entonces, uno podría haber dicho, me salgo de esto. Pero al contrario, me pasó que yo dije, no, yo voy a luchar porque en mi país haya democracia, haya libertad, y eso se me metió muy adentro en el alma. Ahora, para hacerlo, esta es una conclusión, uno tiene que tener vida propia, sustento propio, análisis y capacidad y profesionalismo propio en otra área. De manera que si se producen las interrupciones propias de la política o el sentimiento de que, pucha, dediqué toda mi vida y no sirvió para nada, nadie me reconoce nada, porque en política nadie reconoce nada. Después que está muerto puede que alguien lo aplauda. Entonces hay que tener esa autonomía y su espacio propio. Uno tiene que ser uno, independientemente de los cargos que tiene. Yo creo que ese es un solo consejo que doy para el que quiera hacerlo. Perfecto. Vamos a lo nuestro entonces. ¿Cómo nació este libro, Transiciones Democráticas, que usted edita con Abraham Lowenthal? ¿Cuál es el objetivo que tuvieron a la vista? Es otro de los hechos inciertos que ocurren en la vida. Si uno tiene un camino, de repente surgen oportunidades, las toma o las deja. Y aquí yo... terminado mi último cargo de gobierno como ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Michelle Bachelet, empecé a hacer un trabajo sobre futuro. Yo me dije, no se puede gobernar bien ningún país si no tiene mirada de futuro y hay una cohesión social para sostenerlo. Y entonces me fui a Washington, al Diálogo Interamericano donde trabajaba, y comencé a preparar ideas de esto y recibo un llamado y me dicen, National Democratic Institute del Partido Demócrata de Estados Unidos acaba de estallar en los países árabes la primavera. La primavera. Usted que conoce bien la transición chilena y que la vivió desde Frei Montalva y Allende para adelante, queremos pedirte que tú vayas a Egipto y te reúnas con los partidos políticos y les cuentes cómo se hizo la transición chilena. Entonces, ellos nos habían ayudado y nos conocían porque nos ayudaron en el plebiscito del 88 en Chile. El Partido Demócrata, el National Democratic Institute, ayudó a la campaña del no también. Y ellos consideraban que era uno de los grandes éxitos comunicacionales y políticos. Y entonces me voy a Egipto. Me invitan de nuevo a Egipto a una segunda reunión para participar en las elecciones y observar elecciones, en fin. Y un día llego a Estocolmo con mi amigo Lowenthal, y nos espera el director de un organismo sueco que se llama Institute for Democracy and Electoral Assistance. Entonces nos invita 2 o 3 veces, después nos dice, yo quiero pedirle a Sergio Vittar, por su experiencia con Abraham Lowenthal, su experiencia académica, quiero hacer para la democracia en el mundo un estudio de los casos de transiciones exitosas. ¿Por qué? Pero quiero hacerlo entrevistando a los líderes y presidentes que hicieron las transiciones. Entonces quiero de África, quiero de Asia, quiero de América Latina, quiero de Europa, de montar toda esa operación. Y dijimos que sí. Y ahí parte esto el 2000, con la primavera árabe del 2011-2012. Y empezamos 2013, 2014, 2015, 2016, ha salido como en 7 idiomas. Y entonces hicimos Ghana y Sudáfrica, Polonia y España en Europa. Filipinas e Indonesia en Asia, Chile, Brasil y nos pidieron México en América Latina. Son 9 países, entrevistamos a 13 presidentes, algunos ya se han muerto, y ha sido un éxito para ayudar a la gente que hace democracia para saber cómo tener éxito y cómo evitar los errores. Una cosa que llama la atención, pues la gente joven está acostumbrada a vivir en democracia. Es como el fenómeno de la guerra en Rusia-Ucrania. No había guerra. Bueno, no hay dictaduras. Lo que se produce antes de las transiciones a la democracia son los quiebres de la democracia o la existencia de regímenes autoritarios o dictaduras en Europa, España, Portugal, Grecia, en África, en Asia, en América Latina. ¿Por qué la democracia, que parece ser una aspiración de la sociedad, de repente entra en crisis y se quiebra? Y después todos la añoran. Se produce como el fenómeno inverso. Bueno, tal vez Chile
es un caso muy especial porque teníamos una democracia que venía con dificultades como todas, pero sólida de antes, de mucho tiempo. Entonces, siempre me pregunté después si lo veíamos venir. Claro que lo vimos venir, el gobierno de Allende, la posibilidad de que hubiera un golpe estaba planteada todos los días al final, yo diría desde el 72, del llamado paro de los camioneros, en octubre del 72 adelante. Pero yo mismo después aprendí, y lo digo en algunos de los textos y en las conversaciones con los jóvenes, la democracia no es como la cordillera de los Andes inamovible, que es lo que uno pensaba en ese tiempo. Yo nací en democracia. Es como un jardín que uno lo tiene que cuidar a diario. Es una forma de, no solo las normas que regulan la convivencia, es la actitud de cada ciudadano hacia el otro, de respeto, de deliberación, de no violencia, en fin. Y se va creando y desarrollando. Y yo creo que uno cuando ve que esto lo vive diario, se le olvida. Es como cuando uno se le muere un amigo o se le muere una persona querida de la familia. ¿Por qué no le hablé antes? ¿Por qué no le dije antes? No, la democracia hay que cuidarla como un jardín. Ahora, hay otros países que venían arrastrándose. Por ejemplo, cuando yo hablo Sudáfrica o Ghana, Sudáfrica la democracia fue una fórmula para resolver el problema del apartheid. No era la democracia en sí misma, sino que es la mejor forma para convivir. En Ghana, en África, bueno, recién habían tomado la independencia en los años 40, 50 de los ingleses. Entonces, son realidades muy distintas. Lo nuestro podría acercarse más a Grecia en alguna medida, que hubo el golpe, la reacción, pero los militares fueron justamente para derrocar a la dictadura. Fue distinto. España en cierta medida, pero habían tenido una guerra civil gigantesca previa. Entonces, yo creo que la chilena, tal vez con la brasilera, puede ser de las más interesantes de ruptura. Y en ese sentido creo que la gran enseñanza para hoy, para mañana en Chile y en el resto del mundo es cuidar las formas de convivencia democrática y ceder cuando uno quiere negociar una posición y el otro tiene otra posición, pero buscar entendimiento. Yendo a Chile, una cosa que llama la atención es que en los años 80 hay dos polos políticos muy definidos, el gobierno y la oposición. Usted obviamente está en la oposición, pero es una fórmula distinta a la que existía antes del 73. El socialismo democrático hace una alianza con la democracia cristiana y en alguna medida rompe con esa trayectoria histórica que desde el 56 tenía el Partido Socialista con el Partido Comunista como la alianza de izquierda habitual, primero en el FRAP, luego en la Unidad Popular, más amplia ciertamente. ¿Qué los lleva a ustedes a decir, mire, vamos a crear un nuevo polo para enfrentar a la dictadura, una fórmula distinta, inédita en la historia de Chile, que hoy día tampoco es tan comprendida? Es la historia. Es que uno aprende de la historia, por eso que es tan importante enseñar historia. Si uno aprende mucho más, el problema es cuando uno lo aprende en carne propia, se queda en el cuerpo y los otros dicen a mí no me va a pasar. Esto viene de antes, o sea, hay que entender el acuerdo de la concertación como consecuencia de lo que fue la Unidad Popular y de lo que fue la dictadura. Sin esas traumas no habría existido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo soy una persona que por alguna razón vivió justo en el punto neurálgico de ruptura entre la democracia cristiana y la izquierda chilena. Voté por Tomic, ganó Allende, fui ministro de Allende. Y siempre me quedó en el corazón cómo puede haber una irracionalidad en la sociedad que se polarice. Ahí una ruptura entre dos fuerzas que tenían un 60-70% de coincidencia y fueron y creyendo que según la que ganara se resolvía el problema histórico. Lo pienso a veces en lo que ha pasado en Chile en los años 21, 22, cuando se dice, bueno, un sector quiere destruir a lo que fueron los partidos de centro-izquierda, el Frente Amplio, y no se dan cuenta que no está ahí la pugna principal. Bueno, se aplastó todo. Entonces, esa es la gran enseñanza que surge. Tiene que haber alguna forma de entendimiento. Y en ese periodo de gran división, la ideología era enorme y uno negaba la sal y el agua, uno era marxista, el otro no. Se creaban mitos en torno a lo cual uno creía que era la realidad. El ideologismo o la mitología. Y eso se rompe. O sea, el gran avance que se produce por la gran coalición de centroizquierda chilena es darse cuenta de que hay que unirse en torno a objetivos nacionales y ceder en lo que uno tiene respecto del otro
leer de nuevo la realidad, entenderla de otra manera para poder escuchar al otro, aprender del otro para saber cómo puedo buscar un punto de encuentro. Y el año 75, también lo tengo grabadísimo, en Venezuela, que era una gran democracia entonces, tiene lugar la primera reunión que da origen a la concertación, a lo que viene después en Colonia Tovar, donde se junta un grupo de lo que fue la Unidad Popular, no el PC, con un grupo más progresista de la democracia cristiana. Y ahí estaban Clodomiro Melda y Gabriel Valdés, por ejemplo. Ahí Renan Fuentealba la foto la vi hace poco de nuevo, y entonces ahí estaba Renan Fuentealba por un lado y estaba Anselmo Zule por el otro. Sí. Estaba Esteban Tomic, que falleció hace un tiempo. Sí. ¿Y usted estaba estuvo? yo. ¿Usted estuvo? Entonces, que éramos de la generación más joven, teníamos 30 años. Qué impresionante esa reunión de Colonia Tovar. Efectivamente fue muy decisiva históricamente. En los años 80, si uno mira el plebiscito del 88, se hace de acuerdo al itinerario fijado en la Constitución del 80. Pero por otro lado, la concertación era hiperactiva, primero como Alianza Democrática y luego como concertación de partidos por el no y concertación de partidos por la democracia. ¿Cuáles son los hitos o elementos decisivos en la lucha por la democracia a su juicio? Usted nombró el plebiscito del 88, pero me imagino que hay otros elementos que contribuyen a generar un espíritu democrático, la confianza, por ejemplo, entre los partidos que antes desconfiaban uno de otro. ¿Qué otros elementos, qué factores son decisivos para avanzar una democracia que después perdure, que no sea flor de un día? En el libro, una de las conclusiones que sacamos de varios países, pero la chilena es la más potente, es que esto es un proceso gradual de maduración y de coordinación de fuerzas políticas y sociales. En lo político, el cisma entre lo que era la izquierda y la democracia cristiana era enorme. El proceso de articulación pasa por muchas cosas. Por ejemplo, la ruptura dentro del socialismo frente a lo que era el socialismo real. Y el paso de un sector importante del exilio socialista que se va a Francia. Y entonces es la mirada de la socialdemocracia avanzada, no la del socialismo real sin libertad y sin democracia. Eso es un factor. Entonces un sector del Partido Socialista. Otro factor es demócrata cristiano. Dice, ¿cómo vamos a creer en los otros si nos peleamos? Es que solos no podemos. Y hay puntos en consenso. Y se empieza a producir confianzas entre las personas. En política es fundamental conocerse, mirarse a los ojos y tener confianza para poder articular. Eso a nivel político. A nivel social, la miseria era tremenda y la gente no se podía defender sola. No tenían cómo comer. Cuando uno tiene nada que comer, no hace protestas. Las protestas ocurren cuando hay, claro, un malestar, pero hay una base de sostén político y económico y autonomía de las personas. Y empieza a surgir esa. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre para mostrar esta cadena corta? En pocas palabras. Uno, el movimiento de los trabajadores del cobre, con Seguel a la cabeza, que es Rodolfo Seguel. Diputado, Rodolfo. Y eso parte como el 81, 82. Luego se arma, con mucha dificultad, se plantea la Alianza Democrática. Y ahí hay un sector que dice, vamos a hacer la Alianza Democrática, pero sin los socialistas. O sin la izquierda. Entonces entra un sector socialista después, entra el sector radical después. La Alianza Democrática se empieza a ampliar, empieza con movilizaciones sociales. Luego se crea la Asamblea de la Civilidad, en que los profesionales se articulan por otro lado, pero trabajan juntos. O sea, se va produciendo una confluencia político-social. Y luego hay un momento decisivo también en que uno cree que puede tumbar a la dictadura por las puras protestas sociales. Eso ocurre en el año 86, se dice, año decisivo. El llamado año decisivo. Grandes movilizaciones para tumbar. Viene el atentado contra Pinochet, se reafirma. No resultó. Y ahí entra un dilema muy grande. ¿Y qué hacemos ahora? Hay un plebiscito en la Constitución. ¿Lo desechamos? ¿Y qué otro camino tenemos? Fue una decisión tremenda, pero ¿qué vamos a ganar un plebiscito con el lápiz y el papel? Y ahí se produce una ruptura con el Partido Comunista. Entonces dice, no, lucha armada no. Esto no puede enfrentarse una fuerza armada con una lucha armada, tiene que ser por la vía democrática. Entonces es un proceso largo de confluencia. Perfecto. Genaro Arregá dice en el libro que la clave del proceso democrático chileno fue haber pasado desde una lógica de polarización
a una democracia estable en los 90. ¿Cómo ve usted ese proceso, Sergio Vital? Bueno, el gran avance de la concertación que después es mirado en el mundo, y yo creo que hace de la concertación el mejor periodo histórico, los 20 años eso de la historia de Chile. 1990-2010. O sea, si uno toma los 20 años del 90 al 2010 y toma de 1810 al 2010, 200 años de vida republicana, yo creo, mirando la historia, bueno, usted es un historiador, yo no, pero mi impresión de lo que he leído es que son los 20 años de mayor avance en todos los frentes, económico, social, cultural, político, y de unidad nacional, y de gobernabilidad democrática. Yo creo que la palabra crucial en esto es cómo se consigue gobernabilidad democrática para mostrar resultados. Uno no saca nada con levantar eslóganes y es estéril el logro de beneficios para la gente. Entonces, Genaro tiene razón de que lo que caracteriza ese periodo es la conformación de una gran fuerza de centro-izquierda que enfrenta una dictadura, que enfrenta una derecha absolutamente cerrada y va produciendo cambios progresivos. Evita la polarización, que paraliza. Ahora, es la gobernabilidad democrática lo que se produce como un principal resultado de aquello. Pero sin la polarización de antes, ¿habríamos aprendido? Hoy o mañana nos habremos olvidado y volvemos a lo mismo, aunque son causas distintas. Esa es una gran enseñanza de todas las transiciones que yo vi, la conformación de grandes coaliciones y el liderazgo que incluye, no que divide. Hay un tema que también yo creo que es de aprendizaje político. Patricio Aylwin nombra la confianza como base del éxito de su gobierno respecto de lo que fue la concertación. Usted me contaba en una oportunidad que usted habría preferido una figura más como Gabriel Valdés como presidente, pero después se convenció de la sabiduría, de la bonomía, de la capacidad de Patricio Aylwin en el gobierno. Usted después fue presidente del PPD, senador electo en Tarapacá. ¿Cómo lo ve con la perspectiva del tiempo el liderazgo de Aylwin y la consolidación de la democracia ya en La Moneda como coalición de gobierno? Es tan difícil en política, uno vive con gran incertidumbre e información. Yo sentía a Gabriel Valdés, le tengo un gran cariño, mucho más cerca. Tenía una actitud más progresista, más abierta hacia lo que era la izquierda chilena. Y nos habíamos reunido en Estados Unidos, él estaba en las Naciones Unidas, en fin. Y por lo tanto lo sentía más cercano que la persona que aparecía habiendo sido el duro con la Unidad Popular y en alguna medida también ayudado al golpe. Pero las cosas se dieron de otra manera. Y Aylwin logró, tal vez porque tenía una cercanía para sectores más moderados, centro-derecha, más como una persona que había estado enfrente de la Unidad Popular, confrontándola, una cierta legitimidad de que iba a actuar. Además, la tradición, su padre, la historia de su familia en el campo de la justicia. Y resultó ser una figura que aglutinó lo que él llama en su libro el reencuentro de los chilenos. Pero hay una cosa que le quiero contar. A las 2 semanas de haber triunfado, y eso lo encontré al revisar papeles para lo que estaba escribiendo, me invita Aylwin a su casa, es presidente electo, y estábamos los dos solos. Y encuentro el texto de lo que escribí después de la reunión. Y una cosa que me pareció impactante, me dijo, mi función es constituir una gran coalición de la democracia cristiana con el socialismo, que va más allá de un acuerdo electoral. Y esto tiene que ser de largo plazo. O sea, él tenía la convicción absoluta. Uno de los factores que influía ahí en su historia era amigo de Clodomiro Almeida. Y los dos cuentan que ambos, en su época en que no militaban, discutían en los años 40. ¿A qué partido irse? Sí. O sea, eso también ayuda, por eso de nuevo la historia, cómo determina el comportamiento de las personas. Entonces, él tuvo la visión, y yo creo que es muy constitutivo de lo que fueron los 20 años, esos primeros 2, 3, 4 años de Aylwin, por el sentido estratégico de crear una gran coalición como propósito que dure. Y de hecho, no solo dure, sino que a los 10 años que podríamos decir de concertación bajo el liderazgo de C, se suman 10 años de concertación bajo el liderazgo socialista.
lo que es una prueba de consolidación democrática en la lógica del libro que usted dirige con Abraham Lowenthal, porque al final si solo un grupo puede gobernar, eso no es democracia. Pues tiene que haber no solo alternancia entre posiciones, sino que dentro de la misma coalición. Y en ese sentido, el gobierno de Ricardo Lagos es muy decisivo para la consolidación de la democracia, me parece a mí al menos, porque es el primer socialista que llega a la moneda después del presidente Salvador Allende, y muchos temían que eso podía significar un retroceso, obviamente muchos, sobre todo en la derecha, pero incluso en la democracia cristiana algunos decían que había un riesgo de no gobernabilidad si es que llegaba Lagos. Eso usted lo vivió desde dentro como senador un tiempo y como ministro también del presidente Lagos. ¿Cómo evalúa desde la perspectiva histórica la figura de Lagos y el gobierno de Lagos para la consolidación de la democracia y para lo que fue Chile a comienzos del siglo XXI? Bueno, ese es un momento crucial y en el análisis de las transiciones que hicimos en el libro, y que creo que es muy importante de conversarlo también, para la gente que se forma en esto lo pueda ver, tú tienes que tener, además de un liderazgo de integración, un liderazgo de futuro, porque a uno lo mueve en política qué es lo que quiero hacer en el país, cuál es la propuesta positiva de mejoría que yo implico. Y a esas alturas de los 10 primeros años, terminado Elwin Frey, en el caso chileno, ya estaba como consolidada en cierta forma una democracia, aunque la Constitución mantenía senadores designados, pero los riesgos de reversión eran mínimos. Y venía una fase de renovación. Entonces, esa renovación implicaba girar de lo que era más bien la transición político-democrática a una transición económico-social, de generar mucho más igualdad y hacer otras reformas. Había un continuado, pero era el énfasis que se quería poner ahora. Entonces un socialdemócrata llegaba. Ahora, hay que ver el contexto mundial para entender estas cosas. La socialdemocracia en Europa era muy importante. Y los mismos alemanes veían a los socialdemócratas como competidores, pero también veían bien una alianza y un entendimiento. Y no había temor de que uno estuviera y el otro estuviera y se fuera a romper la democracia. Por cierto que evocaba Lagos a Allende. Yo era presidente de mi partido y por lo tanto yo firmé la inscripción en el servicio electoral para que Lagos fuera el candidato del PPD. Y le decía, oye, sin mi firma no eres candidato a presidencia. Pero, en fin, estaba en el Senado en ese tiempo. Yo creo que Lagos ha hecho uno de los mejores gobiernos que yo conozco, por liderazgo, por convicción desde muy temprano de llegar a la presidencia para hacer transformaciones, de inteligencia para saber que cuando era Frey y era Elwin, era Frey y era Elwin, y aquí ahora había una posibilidad para crear un espacio de entendimiento. Pero fue muy difícil el ataque de la derecha para hablar de Allende y tratar de identificarlo. Era difícil que no penetrara en la gente y eso provocó, entre otras cosas, que la elección fue muy ajustada. Mientras Elwin sacó más 55 y Frey la más alta, que el 58% que ha tenido ningún candidato desde ese entonces, como porcentaje del total, Lagos apenas ganó, casi empatamos, y fue un escalofrío el que nos recorrió el día de la elección. Lavín-Lagos. Con Lavín, llegaron muy parejitos. Sí. Y entonces, bueno, tiene que haber habido factores de esa naturaleza, pero logramos dentro de la coalición mantener esas confianzas y preocuparse mucho del otro miembro de la coalición, que no sufriera. Elwin fue muy cuidadoso en eso. Yo me acuerdo, siendo yo mismo presidente de partido, en su momento me preguntaba, ¿le parece bien que tal ministro? ¿Le parece bien que tal otro como presidente del partido? Y nos oía. Él había sido presidente de partido. Frey había sido presidente de partido, Lagos había sido presidente de partido, que es una de las pegas menos conocidas y más difíciles y menos reconocidas. Y entonces logramos articular eso. Y eso yo creo que da una confianza que consolida mucho. Y ahí la clave está en la renovación. O sea, para que una coalición dure mucho tiempo, tiene que haber capacidad de renovar desde adentro y no romper. Si no renueva desde adentro, se hunde y viene otro. Si es capaz de renovar sin romper, yo creo que puede alargarse. Por eso que se llega a 20 años y si le agrego la nueva mayoría son 4 años más. Pero en muchas transiciones no duran nada tan largo. La chilena y la sudafricana han sido las más largas.
Son éxitos largos, ¿no? Claro, bueno, en el caso sudafricano hay una razón, que el gran partido es mayoría negra y por lo tanto, salvo que se rompa el ANC, el African National Congress, partido de Mandela, es muy difícil que otro le gane. Hay rupturas. En el caso chileno no es lo mismo, o sea, los 20 años de Chile tienen en ese sentido, son de las coaliciones de centro-izquierda más largas que hay en la historia de Occidente. Para ir terminando, Sergio, yo le quería preguntar una cosa que yo le asigno valor y entiendo que usted estuvo involucrado en la redacción de algunos de los programas del Partido por la Democracia. Y uno de los sellos que buscaba instalar el Partido por la Democracia era el carácter inequívocamente democrático de la izquierda chilena. Es decir, no tener guiños al revolucionarismo o a la dictadura del proletariado o a cosas que eran pre-73, pero que podían tener resabio en los 90 en algunos chilenos o a nivel internacional. ¿Usted cree que ese tema es relevante en los 90? Es decir, que haya una izquierda, llamémosla así, perfil europeo, socialdemócrata. En la tradición chilena, en la izquierda se veía siempre la socialdemocracia como amarillo, como débil, que no podía hacerla. Pero la experiencia demostró, y yo creo que demuestra a lo largo de todas estas décadas en América Latina, que los intentos de transformación más radical fracasan. Y los que han tenido algún avance son los de centro izquierda, que van gradualmente transformando, aunque después sean criticados porque en la teoría no hicieron todo lo que uno habría deseado. Porque uno en política, todos saben que uno hace lo que puede y no lo que quiere, pero tiene que tener una convicción. Entonces, ahí se produce primero una apreciación de lo que es la socialdemocracia europea. Estamos cerca ya y se ha caído el muro de Berlín y por lo tanto la experiencia del socialismo real no está. La socialdemocracia adquiere más fuerza. La necesidad de coalición, Chile siempre, salvo en el gobierno de Frei Montalva, nunca ha sido de partido único, siempre ha sido de coalición. Eso influye bastante. Entonces creo que esos factores explican que esto dure suficientemente y se pueda mantener algún tiempo. Pero hay muchos factores que van influyendo para que esa posibilidad se dé y pueda mantenerse en el tiempo. Pero también hay que ver ahí el tema de lo que yo llamo siempre las dos transiciones, que son las que generan también después los agotamientos o las confusiones. Hay una transición política que se logra ya recién en el 2005 con la reforma que eliminan los enclaves autoritarios y recién en el 2015 cuando se reforma el sistema electoral y después los intentos de tener una nueva constitución. Esos son cambios importantes. Que habrían sido temas pendientes. Pero si la gente cree que el hecho de que una transición sea exitosa supone que se elimina la pobreza, que el país se desarrolla, que hay tecnología, son dos transiciones distintas. La transición al desarrollo económico es más larga y más compleja. Perfecto. Don Sergio, ha sido una conversación realmente fascinante para mí. Quería pedir una cosa que le pedimos a todos los invitados. Si nos puede recomendar 1 o 2 libros de lectura para nuestros auditores, algo que le haya llamado la atención. Puede ser política, pero puede ser perfectamente otras áreas. No hay ningún problema al respecto. Estaba preparado para eso. Venía preparado. Entonces yo, primero, en lo literario, leí el libro del último premio Nobel de Literatura, el libro se llama El Paraíso, y es un africano cuyo nombre es Abdul Razak Gurnah. Lo recomiendo. Realmente es una pluma muy linda y que relata lo que es el colonialismo europeo sobre el África, que uno no tiene idea. Pero muy fino. Ese es uno. El segundo creo que es importante. Yo estoy muy preocupado ahora y trabajando mucho en el futuro de la democracia en un mundo digital. Y hay un filósofo coreano del sur que estudió y escribe en alemán, que se llama Byung-Chul Han. Está bastante de moda entre la gente, pero lo que más analiza es la digitalización y la democracia, cómo la digitalización está cambiando al ser humano y cómo puede ser controlado ya no su cuerpo, sino su cerebro. Y es un libro último que salió, que es bastante interesante, son chiquititos, se llama Infocracia. Infocracia, puede mostrarlo ahí. Infocracia. Perfecto. Pero este autor es bien interesante, acaba de sacar uno que está en alemán, que leí una entrevista en inglés de él, que se llama Undinge, es la no
objeto, la no cosa, y dice que los objetos están desapareciendo, que el mundo que viene es virtual. Y lo recomiendo para los que quieran trabajar. Acaba de salir, Chile tiene futuro. Este es el trabajo muy bueno de las comisiones que giraron en torno al Congreso del Futuro del Senado de Chile, que acaba de terminar. Perfecto. Un trabajo como de 10 años y muchas comisiones para ver el futuro de nuestro país. Qué interesante, no sabía que había aparecido, lo vamos a conseguir, entonces me interesó. Perfecto, Chile tiene futuro. Pero son comisiones de científicos chilenos y de expertos chilenos en todas las áreas. Muchas gracias por las recomendaciones. Transiciones Democráticas, el libro que hoy comentamos o a partir del cual conversamos sobre la democracia, la transición chilena y la situación internacional con Sergio Vitar, a quien le agradezco habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, don Sergio, una vez más. Estoy muy contento de haber venido, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien, hasta el próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.